Dios les bendiga, hermanos. El mensaje del día de hoy se llama ¿Cómo enfrentar la adversidad? Con todo. En nuestros días, hermanos, estamos enfrentando situaciones difíciles. Sin embargo, a lo largo de la historia se han vivido situaciones semejantes o incluso más difíciles que las que estamos viviendo en este tiempo. Y la Biblia nos marca y nos narra en varios pasajes acerca de hombres y mujeres que atravesaron este tipo de situaciones. El día de hoy vamos a estar viendo algunos pasajes de la Escritura donde se nos narra cómo los hombres de Dios, las mujeres de Dios, enfrentaron este tipo de situaciones. Para ello vamos a ir al libro de Habacuc, capítulo número 3. Y el primer punto que vamos a tratar es acerca del problema, la situación que se enfrentó en aquellos tiempos. Habacuc 3, capítulo número 16 dice: Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aquí Habacuc, el profeta de Dios, está expresando algo que él sentía. Él sentía angustia de lo que iba a acontecer en un futuro. Dios le había dado un mensaje a este Habacuc. El mensaje, en resumen, era de que los babilonios vendrían algún día a la tierra de Israel y la invadirían. La situación que afrontaría el pueblo de Israel iba a ser una situación muy difícil. Sabemos que años después de la profecía de Habacuc, los babilonios vinieron, invadieron Israel, se llevaron a personas cautivas y años más tarde todavía destruyeron la ciudad de Jerusalén. Hubo mucha muerte, hubo mucha hambre, hubo una situación muy complicada. Y esto era lo que le angustiaba a Habacuc. Sabemos también por lo que Dios le dice a Habacuc que esta situación había sido provocada por los pecados del pueblo. Y entonces Dios iba a hacer justicia. No iba a permitir que las situaciones de pecado que había en el pueblo de Israel continuaran en forma indefinida. Iba a actuar. Entonces, esta situación le causó mucha angustia a Habacuc. Sin lugar a dudas, las situaciones que vivimos actualmente, aunque nosotros creemos en Dios, este tipo de situaciones que no esperábamos, sin duda nos causan inquietud. Y este es el problema, esta es la situación. En el caso de Habacuc, él reconoce la situación y él reconoce lo que está sintiendo. Entonces, ¿cómo fue que enfrentó Habacuc esta situación? Es el punto número 2, las situaciones que tenemos que enfrentar en la vida. En el versículo 17 leemos lo siguiente: Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. La situación que está poniendo aquí Habacuc es una situación de extrema dureza, es una situación muy grave. Aunque no solamente fue una situación económica la que enfrentó el pueblo de Israel, sin duda esta situación donde no había provisión para el pueblo fue una situación de las más difíciles que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel. Actualmente enfrentamos una situación de pandemia, pero también enfrentamos una situación económica muy adversa, tal vez tan adversa como no se había visto desde la Gran Depresión de los Estados Unidos. La situación es complicada y sin duda, como mencionaba en el punto número 1, nos causa inquietud. Las situaciones que enfrentamos en la vida, ya sea esta de la pandemia o sea cualquier otra que a lo largo de la vida lleguemos a enfrentar más adelante, sin duda posiblemente nos podría llegar a causar cierta angustia, cierta inquietud. Pero, volviendo al tema, ¿cómo nosotros debemos de enfrentar esa adversidad? Para esto vamos a ver cómo Habacuc enfrentó esta adversidad.
En el versículo número 18 dice, con todo. Con todo esto que estaba ocurriendo o que iba a ocurrir en el pueblo de Israel, lo que nos dice primero Habacuc es, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El primer punto para que nosotros enfrentemos la adversidad que podemos llegar a encontrar en la vida es alegrarnos en Dios, gozarnos en el Señor, sabiendo que lo que nosotros podamos padecer en esta vida no se compara con lo que Dios nos va a dar en la siguiente vida. Por eso Habacuc dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. La salvación es el regalo más importante que puede tener todo cristiano. Y eso nadie nos lo puede quitar. Si nosotros estamos firmes en el Señor y caminando con Él, Dios nos va a dar esa salvación. Podemos llegar a morir, de hecho, pero esa salvación Dios no nos la va a quitar, siempre y cuando nosotros mantengamos la fe, peleemos la buena batalla y corramos la carrera hasta el final. Tenemos esa salvación asegurada porque el Señor nos la ha dado, pero igualmente debemos de tener cuidado y debemos de cuidar esa salvación con temor y temblor. Es una salvación muy grande y podemos, teniendo esa seguridad de la salvación, enfrentar cualquier situación con un corazón alegre. Podemos gozarnos en el Señor independientemente de la situación que estemos enfrentando o que enfrentemos en un futuro. El punto número 2 que nos menciona Habacuc de cómo enfrentar la adversidad, las situaciones en la vida, nos lo menciona en el versículo número 19, donde nos dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Nuestra fortaleza es el Señor. Jesús decía en el Nuevo Testamento que el que oye su palabra y la hace es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Una fortaleza tiene que estar edificada sobre la roca. Dios es nuestra fortaleza. Y si Dios es nuestra fortaleza, pueden suceder muchas situaciones en la vida, muchas situaciones adversas, pero nosotros vamos a estar firmes. No importando lo que podamos llegar a padecer, nuestra vida estará firme y estaremos caminando haciendo la voluntad de Dios. Y como dice aquí la escritura de Habacuc, el cual hace mis pies como de ciervas. Una cierva, un venado, es un animal que puede tener muy firme justamente sus pies. Sus pies es difícil que resbalen. De hecho, este tipo de ciervas que se refiere aquí son aquellas que andan en los collados, andan en los montes. Entonces Dios puede hacer que nuestro paso en la vida sea un paso firme, independientemente de las situaciones que debamos de enfrentar, de las montañas que tengamos nosotros que escalar. A pesar de que la montaña pueda ser muy alta y pueda ser muy empinada, nuestros pies van a pisar en firme, porque así nos hace estar el Señor. Hace nuestros pies como esos pies de ciervas. Entonces nosotros podemos caminar confiadamente en la vida, igualmente aunque el camino sea muy pedregoso, aunque haya muchos retos, aunque la montaña sea muy alta, aunque esté muy inclinada, nosotros podemos dar pasos firmes en la vida si nosotros nos fortalecemos en el Señor. Y hay un tercer punto que nos señala este Habacuc, o que señala la escritura que nos está dando Habacuc aquí en este capítulo número 3. Después del versículo 19 se menciona que esta escritura va a ser dirigida al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Esta ya es propiamente una anotación que se hace en la escritura, o que Habacuc hizo en la escritura, dando a entender de que esta letra, esta escritura, era una escritura que debería de usarse para crear un canto. Resulta hasta cierto punto extraño tal vez para nuestra cultura
el crear un canto con una situación que sea complicada. Sin embargo, sabemos que a partir del versículo 17 en nuestros días hay cantos que justamente nos hablan de lo que nos dice Habacuc capítulo 3 del versículo 17 en adelante. Se ha convertido, esta ha sido la letra para muchos cantos que adoradores han escrito, han hecho y que se entonan en las iglesias, justamente porque enfrentamos en la vida situaciones que son adversas, situaciones que son difíciles. Entonces, esto tenía en mente Habacuc. Habacuc tenía no solamente como propósito escribir algo que fuera una advertencia de Dios, sino también escribir algo que sirviera como un canto. Y el canto, en este caso, era para también adorar al Señor. Nosotros debemos adorar a Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Lo tenemos que hacer como una acción de gracias. Y este es el tercer punto que nosotros debemos de aprender de lo que nos dice Habacuc. Para enfrentar una situación difícil en la vida, debemos de adorar a Dios y estar agradecidos con Él a pesar de lo que estemos viviendo o a pesar de lo que podamos llegar a vivir. Entonces, ¿cómo enfrentar la adversidad? Punto número 1 que nos marca Habacuc es que nos alegremos en Dios. Punto número 2 es que nos fortalezcamos en el Señor. Y punto número 3 es que lo hagamos como una acción de gracias con gratitud al Señor. Pero veamos también otro ejemplo que nos marca la Biblia, y este se encuentra en Filipenses capítulo número 4, donde Pablo escribe, y en este caso he acomodado los versículos para que sigan el mismo orden que hemos visto en los puntos que nos ha marcado el libro de Habacuc, y vamos a ver que los puntos se asemejan en gran manera. En Filipenses capítulo 4, versículo número 10, se nos dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Pablo está escribiendo aquí a los filipenses, a la iglesia de Filipo. ¿Qué es lo que nos dice en este versículo número 10? Básicamente nos está diciendo de que la iglesia de los filipenses, por alguna razón, no habían tenido oportunidad de ayudarle. Sabemos que Pablo era una persona que se dedicaba de tiempo completo al evangelio. En ocasiones sí, también él estuvo haciendo tiendas, y estas tiendas que él hacía era justamente para ayudarse a su economía, ayudarse a pagar la comida, la vivienda donde él estaba, a ayudarse a seguir con la labor del evangelio. Sin embargo, no siempre hacía tiendas, y en ocasiones él solamente vivía de lo que las personas podían contribuir a la causa de la propagación del evangelio. Había pasado por lo que nos dice esta escritura a tiempo, en el cual los filipenses no habían podido contribuir a su cuidado, a su manutención. La razón que aquí expresa Pablo es que les había faltado oportunidad. Tal vez los filipenses no sabían dónde andaba Pablo, tal vez, aunque lo pudieran saber, estaba muy lejos. Tal vez se había presentado alguna situación que les había impedido a los filipenses poder ayudarle. Pero también sabemos que aunque Pablo sembró, creó muchas iglesias, en su gran mayoría no le ayudaban en la labor del evangelio. Por una parte, él no quería ser gravoso, no quería que esto causara algún tropiezo en los hermanos, porque sabemos que siempre el asunto económico es algo delicado, y algunas personas piensan que las personas que se dedican al evangelio solamente quieren sacarles dinero. Eso ocurría en aquella época. Pablo era cuidadoso con ello, pero aún iglesias maduras tenían la previsión de ayudarle en la labor del evangelio. Entonces la situación que vivía Pablo podía ser complicada en ocasiones. Este era el problema. Y en la vida cristiana, hermanos, debemos de saber que vamos a tener situaciones difíciles, situaciones que enfrentar en la vida.
En el versículo número 11 de Filipenses capítulo 4 se nos dice: no lo digo porque tenga escasez. Con esta primera frase parecería que entonces Pablo pues no enfrentaba problemas, porque dice que no tenía escasez, como nos lo dice por ejemplo Habacuc: aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, nos está hablando de una situación de escasez. Pero ¿qué es la escasez? Un poco más adelante, en el versículo número 12, parte B, Pablo nos dice cuál es la situación. Dice: estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Él estaba enseñado para tener hambre o para padecer necesidad. Y el tener hambre para Pablo y el tener necesidad para Pablo no es escasez. Para Pablo el tener hambre no es escasez. Para Pablo tampoco era sinónimo de escasez el padecer necesidad. ¿Por qué? Porque él estaba enseñado en todo. Entonces, el que le faltaran este tipo de bienes económicos, de comida, incluso en la mesa, para Pablo no significaba escasez. Sin embargo, pues es una situación que él tenía que enfrentar en la vida. ¿Y cómo lo enfrentó? Sabiendo de que Dios podía proveer a la mesa y él podía tener en abundancia, y que seguramente en muchas ocasiones no le faltaba nada, pero también sabía que había otros momentos en la vida en los cuales iba a tener hambre, iba a tener necesidad. Pero él ya estaba enseñado en eso, y como ya estaba enseñado, para él eso no era escasez. Esa era la situación que enfrentaba Pablo. Y nosotros vamos a enfrentar situaciones en la vida en las cuales Dios nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar como le enseñó a Pablo. Quiere que nosotros aprendamos no solamente a buscarle en los momentos en que todo va bien, sino también a buscarles en los momentos en que las situaciones se tornan algo complicadas. ¿Cómo enfrentar o cómo enfrentó entonces Pablo esta adversidad? Bueno, nos dice en el versículo número 11, parte B: pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Igual que Habacuc, se alegraba en el Señor. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y aquí Pablo es enfático: nos tenemos que regocijar, nos tenemos que alegrar. Es lo mismo que dice Habacuc. Habacuc decía que él se iba a alegrar en el Señor porque era el Dios de su salvación. Y dice en el versículo, esto lo decía en el versículo 4 de Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y en el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ciertamente, cuando atravesamos situaciones difíciles, a veces lo que menos tenemos es gentileza, y sobre todo con la familia. Sabemos que en esta pandemia, cuando la familia ha estado mucho tiempo reunida en la misma casa, se han dado situaciones de violencia familiar más serias que en otros momentos. Entonces vemos que nuestra sociedad está enferma, vemos que nuestra sociedad atraviesa momentos difíciles, pero no está afianzada en la fe, no está firme en la fe. Muchos no conocen de Dios o lo han oído de oídas, y entonces obviamente pues no tienen este tipo de gentileza de la que se nos habla aquí. Nosotros como cristianos, a pesar de las situaciones difíciles que afrontemos, justamente por ser cristianos, deberíamos de tener esa gentileza, esa amabilidad, sobre todo con la familia, a pesar de que tengamos muchas horas de convivencia. Entonces, el primer punto que nos marca Pablo para enfrentar la adversidad es que nos alegremos en el Señor, que nos regocijemos. El segundo punto que nos dice Pablo de cómo enfrentar la adversidad nos lo dice en el versículo 12 de Filipenses 4. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Igual que Habacuc decía: con todo esto que
que él iba a enfrentar, la escasez de alimentos, las situaciones económicas difíciles, con todo él se iba a alegrar en el Señor. Y aquí nos dice Pablo que en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Entonces nosotros, hermanos, otro de los puntos es que nosotros, a pesar de todo, debemos de seguir en Dios con todo. Y nos debemos de fortalecer en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos fortalece y permite que nuestro caminar en Él sea firme. Igual que como Habacuc dice, que Dios hace sus pies como de ciervas y en las alturas le hace andar. Nosotros, a pesar de las situaciones, debemos de caminar firmes en el Señor, fortalecernos en Él, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, independientemente de la situación que estemos viviendo. Y finalmente nos dice Pablo en Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros debemos de hacer acción de gracias con toda oración y ruego. Debemos ser agradecidos con Dios, así como Habacuc igualmente dedicó ese escrito para que fuera convertido en una canción, que tuviera melodía, que fuera una canción. Nosotros en toda oración, con toda oración y ruego, debemos de dar gracias a Dios y debemos de hacer que Dios sepa nuestras peticiones sin estar afanosos por lo que estamos viviendo. Y entonces, cuando hagamos eso, cuando nosotros nos alegremos en el Señor, nos regocijemos en Él, cuando nosotros nos fortalezcamos en el Señor y cuando nosotros demos gracias a Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros corazones y nuestros pensamientos estarán enfocados en Él y no estaremos ansiosos, no estaremos tristes, no estaremos afanosos. A pesar de las situaciones difíciles, nosotros estaremos fortalecidos en Él y nuestro caminar será firme. Entonces, hermanos, en todo y con todo lo que esté pasando, nosotros debemos de seguir caminando en Dios y saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No lo olvidemos. Nosotros nos debemos de alegrar y regocijar, nos debemos de fortalecer en el Señor y debemos de estar agradecidos con Él en cualquier situación. Y esa es la forma de afrontar las adversidades de la vida y es la forma en que nosotros vamos a poder superar en Dios las situaciones que actualmente estamos viviendo. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de cualquier situación. Tú estás con nosotros, Señor, acompañándonos, fortaleciéndonos, haciendo, Señor, que nosotros tengamos paz. Permite, Dios, que nosotros podamos fortalecernos en ti, que podamos, Señor, regocijarnos en ti y que podamos, Señor, ser agradecidos y ser enseñados, Señor, también por ti, para vivir en abundancia como para tener escasez, para estar satisfechos como para tener hambre. Sabemos, Señor, que las situaciones no duran para siempre y con paciencia, Señor, nosotros podremos seguir adelante en tu camino y algún día, Señor, sabemos que la situación terminará. Permite, Señor, que sepamos que independientemente de lo que lleguemos a padecer en esta vida, permite, Señor, que nosotros tengamos esa fe, esa certeza de que tú eres el Dios de nuestra salvación y que nuestros pasos, Señor, en esta vida serán firmes hasta el momento en que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor, te damos porque tú estás con nosotros y te pedimos, Señor, que tú bendigas cada hogar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.